La fecha es el 8 de abril 2021. Mi nombre es Deborah Cantú. Estoy entrevistando a Noemi Cantú para el Voices of a Pandemic Oral Story Project at the University of Texas, Rio Grande Valley, University Library Special Collections and Archives. Este proyecto es en colaboración con el Voices Oral History Center de la Universidad de Texas en Austin. Por favor, sepa, señora Cantú, que esta entrevista será colocada en la biblioteca universitaria llamada UTRGV University Library y va a ser compartida con el Voices Oral History Center de la Universidad de Texas en Austin. Si hay algo que no desea responder o hablar, honraré sus deseos. Además, si hay algo que lo que quieras hablar, por favor, sácalo a reducir y hablaremos de eso. Debido a que no estamos llevando a cabo esta entrevista en persona, necesito grabar su consentimiento. Así que le haré una serie de 6 preguntas. Por favor, diga sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo después de cada una. Hay varias preguntas que necesitamos para asegurarnos de que esté de acuerdo antes de continuar. UTRGV Special Collections and Archives desea archivar su entrevista junto con otras fotografías y documentaciones en la biblioteca universitaria de UTRGV, la University Library. UTRGV University Library conserva los derechos de autor de la entrevista y de cualquier otro material que usted done a UTRGV Special Collections and Archives. Las preguntas son, número 1. ¿Da usted el consentimiento al Special Collections and Archives para archivar su entrevista y sus materiales en la biblioteca universitaria de UTRGV University Library? Sí, estoy de acuerdo. Concesiona a UTRGV University Library el derecho, título e interés en los derechos de autor sobre la entrevista y cualquier material que proporcione. Sí, estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo en permitir que UTRGV University Library Special Collections and Archives publique esta entrevista en el Internet donde podrá ser vista por personas de todo el mundo? Sí, estoy de acuerdo. Número 4. ¿Consciente en que el UTRGV Special Collections and Archives comparte su entrevista y sus materiales con el Voices Oral History Center de la Universidad de Texas en Austin para su inclusión en el Voices of a Pandemic Oral History Project, que incluiría la publicación de la entrevista en el Internet? Sí, estoy de acuerdo. Muy bien. Tenemos muchas preguntas en un formulario de preentrevista que ya hemos llenado. Usamos esa información del formulario de preentrevista para ayudar en la investigación. Todo el formulario se guarda en un servidor seguro de Voices en la Universidad de Texas en Austin. Antes de que Voices lo envíe a las bibliotecas universitarias Benson Library y UTRGV Library, habremos eliminado toda la información de contacto de usted o de sus familiares para que no forme parte de su archivo público. Su archivo público solo será accesible en estas bibliotecas universitarias Benson Library and UTRGV Library. Pregunta número 5. ¿Desea que compartamos el resto de su pre-entrevista en su archivo público disponible para los investigadores de las bibliotecas universitarias Benson Library and UTRGV Library? No Está estoy de bien. acuerdo. Ok. En ocasiones, la UTRGV Special Collections and Archives y Voices recibe solicitudes de periodistas que desean contactar con nosotros sus sujetos de entrevista. Solo tratamos con medios de comunicación legítimos. ¿Da usted su consentimiento para que compartamos su número de teléfono o su correo electrónico con los periodistas? Sí, estoy de acuerdo. Muchas gracias. Eso termina el preámbulo. Vamos a seguir con la entrevista. Muy bien. Okay. Señora Cantú, gracias por su tiempo. Como dije anteriormente, sus historias y experiencias son valiosas para nosotros en las colecciones y archivos especiales de UTRGV y el proyecto de Voices. Particularmente para nosotros en las colecciones especiales de UTRGV, estamos comprometidos a preservar las historias de los mexicoamericanos y latinos del sur de Texas y el Valle del Río Grande, y aquellos que trabajan de cerca con esas poblaciones durante esta pandemia de COVID-19. Debido a que usted es una madre dedicada y una ama de casa que salió positiva por este virus, junto con su esposo e hijo,
Y debido a que lidió con algunas emociones importantes durante este tiempo, sé que tiene muchas historias y experiencias significativas para compartir sobre cómo COVID-19 ha impactado los roles que desempeñas en tu vida. Entonces, antes de pedirle que comparte sus historias sobre su vida en esta pandemia, díganos, ¿quién es Noemi Cantú? Yo soy Noemi Cantú, estoy felizmente casada, tengo 3 hijos maravillosos que amo mucho, amo a Dios por sobre todas las cosas. Ah, soy admiradora de su creación, me encanta en sí toda la creación de Dios, me gusta mucho la creatividad, en fin, esa soy yo. Muchas gracias. Ahora vamos a empezar con la entrevista. La primera pregunta que quiero hacerle es, ¿cuándo usted escuchó por la primera vez sobre COVID-19? ¿Cómo se enteró? ¿Fue radio, televisión, redes sociales, etcétera? ¿Y cuál fue su primera reacción a la información sobre COVID-19? Me enteré de COVID-19 en marzo del 2020, cuando empecé a escuchar por los medios de comunicación todo, pero cuando yo empecé a escuchar, a mí me parecía algo como muy lejano, como que, oh, está muy lejos, no creo que vaya a llegar hasta acá. En realidad no pensé que fuera a afectar, que no fuera a llegar a nosotros. Y realmente, pues sí, pues, donde más que nada tuve información en las redes sociales, era en donde más veía yo ese tipo de información. Muy bien. ¿Y en qué momento se dio cuenta de que esta pandemia fue un evento grave que alteró la vida? O si no crees que es grave, ¿por qué? Y durante los últimos meses, ¿en qué medios de comunicación, redes sociales u otras fuentes confía usted para mantenerse informada sobre el coronavirus? Me di cuenta que este virus estaba siendo tan grave porque empecé a ver en las noticias las personas cómo salían tan mal, se veían tan mal, se veían ahogándose, se veían con su voz bien agitada y era algo tremendo ver cómo estaba afectando el virus a esas personas. Entonces, cuando yo empecé a ver todo eso fue cuando empecé a realizar que se estaba tratando de un virus muy peligroso, muy peligroso. Y seguí viendo sobre todo este virus y los medios de comunicación en los que más confío son el de las noticias, ya que tienen sus propios reporteros que van especialmente en la ciudad donde está pasando las cosas y es en los medios que yo más confío, más que los demás. Gracias. ¿Puede compartir conmigo lo que entiende sobre COVID-19 como una enfermedad infecciosa y cualquiera de sus variantes? Asimismo, ¿puedes compartir conmigo lo que no entiendes sobre este nuevo coronavirus? Entiendo de COVID-19 de que puede ser una enfermedad tan leve como un resfriado o tan grave como una neumonía que puede de pronto pasársela muy bien la persona infectada, perdón, o simplemente puede llegar hasta fallecer. Entonces es lo que yo puedo entender de este virus que es potencialmente mortal también, perdón, y realmente sobre los variantes no tengo mucho que decir. Está bien, muchas gracias. ¿Puede decirme lo que sabe acerca de las diversas vacunas disponibles para el público? ¿Y qué opinas de estas vacunas? Lo que sé sobre las vacunas es que se trata de la vacuna Pfizer, que es administrada en 2 dosis, la vacuna de la Moderna, también administrada en 2 dosis. Y por lo regular he escuchado que la segunda dosis es donde las personas tienen un poquito más de efectos. Y la Johnson Johnson, es solamente una dosis, esa me imagino yo, y también he escuchado que sus efectos secundarios pueden ser un poquito más fuertes dependiendo de la persona a la que se la administran. Cada quien, yo en realidad pienso que depende de la persona si desea o no desea administrársela.
Muy bien, gracias. ¿Tiene una historia de vacunación que le gustaría compartir conmigo ahora o quizás más adelante en esta entrevista? Realmente no tengo ninguna historia de vacunación. Ok, muchas gracias. ¿Y los miembros de su familia tienen las mismas creencias que usted sobre COVID-19 o hay algunos que lo toman más en serio o a la ligera? En los miembros de mi familia hay como que mitad y mitad. Algunos están bastante temerosos, toman más en serio el virus y extreman sus precauciones, aunque sí todos extremamos las precauciones, pero otra parte de mi familia está como que no tiene tanto temor, simplemente toma las precauciones, pero no es en sí un miedo o algo exagerado, no. Digamos que es un 50 y 50%. Muy bien. Ahora, señora Cantú, para la siguiente serie de preguntas, me gustaría hablar sobre cómo se sintió antes y después de descubrir que usted salió positiva en la prueba de COVID-19, debido a que expresó que no pensaba que este virus llegaría a los Estados Unidos y mucho menos a su propio hogar. Discutiremos su proceso de pensamiento y sus sentimientos con respecto a los momentos antes y después de que se dio cuenta que el virus estaba aquí y que se había puesto en contacto con usted misma. Siguiente pregunta. Hablaremos de sus recuerdos justo antes de contraer COVID-19. En primer lugar, ¿cuándo exactamente fue que dio resultado positivo en la prueba del virus? El resultado positivo fue el 14 de enero de 2021 y fue cuando el tiempo en el que me di cuenta que estaba infectada. Ok, entonces fue justo después de la temporada navideña del Año Nuevo. ¿Cómo lo hizo para hacerse la prueba? ¿Le pidió a alguien que le ayudara con ese proceso? Sí, realmente cuando empezamos a sentir los síntomas y supe que era necesario hacer la prueba y le pedí a una hija mía que me buscara por favor dónde se estaban haciendo los exámenes para poder así. Ella se encargó de ponernos la cita para ir a hacernos el examen del COVID-19. ¿Experimentaba algún síntoma físico o mental en esos momentos antes de la prueba? Solo yo tenía unas molestias en la garganta, era lo que yo tenía, pero realmente en camino, cuando íbamos a hacernos la prueba, yo tomé Germex para ponerme en mis manos el antibacterial y cuando yo me lo pongo así, me lo pongo en mi nariz para olerlo, entonces yo no olía nada, haciendo que era algo fuerte y no olía nada. Supe que yo estaba que yo había perdido el olfato. Entonces eso ya me dejó saber como que, ok, a lo mejor que sí estoy positiva. Muy bien, ok. ¿Cómo fue su experiencia al hacerse la prueba? ¿Sentiste alguna emoción antes o durante el proceso? Realmente no, una emoción, simplemente yo lo que quería era saber si estaba infectada o no estaba infectada. Tal vez un poquito de nervios, pero no tanto así. ¿Y cuál fue la forma de comunicación que fue utilizado para entregar sus resultados? Me mandaron mis resultados por un mensaje de texto a mi celular. ¿Y cuál fue su primer pensamiento o emoción al descubrir que usted era positiva con COVID-19? Cuando abrí mi mensaje y vi ahí con todas las palabras positivo, dije, wow, estoy infectada. Ahora, ¿qué va a pasar? Pero realmente mi manera de pensar fue así. Dije, si en este tiempo ya he estado, si ya me salió positiva, ya tengo varios días de estar positiva, yo no he tenido síntomas, yo no dije, no tengo por qué ahora ponerme así. Dios quiera que todo siga bien y entonces procuré estar calmada y no ponerme nerviosa pese a que había salido positiva. ¿Y usted estaba preparada para la cuarentena en un futuro imprevisible?
¿Cómo se sintió al saber que no podría ver a otros miembros de su familia o sus amigos? Pues en realidad para la cuarentena ya tenía un tiempo de estar en cuarentena, no era tanto el miedo a estar en la cuarentena porque ya lo había experimentado por un año prácticamente. Entonces, lo que sí me causó mucha tristeza fue que ya no iba a poder no iba a poder ver a mis hijas, puesto que mi hijo sí estaba con nosotros, no iba a poder ver a mis hijas por un buen tiempo, ni amistades, total, y tenía que estar encerrada ahora y eso sí me causó un poquito de tristeza, pero supe que tenía que hacerlo. ¿Usted desarrolló algún síntoma durante el tiempo que estuvo positiva con COVID-19? El síntoma que desarrollé fue congestión nasal y tos. Algunos síntomas fueron leves, como de pronto sentí que me dolían mis piernas, pero fue algo pasajero. Y en sí, los síntomas fueron como que pasajeros, pero no puedo decir que simplemente la congestión y la tos. ¿Cuántas veces en total tuvo que hacerse la prueba del virus antes de descubrir que finalmente dio negativo? ¿Y cuánto tiempo pasó desde que dio positivo por la primera vez hasta que por fin dio negativo? Me tuve que hacer la prueba 2 veces. Me hice primeramente la prueba y salí positiva. Y a las 5 semanas me fue como me salió el test ya negativo. Pero en realidad cuando salí positiva, como que me entró un temorcito que todavía tengo el virus y quise empezar a sentirme mal y yo ya no tenía casi nada de molestias. Entonces dije, no, ¿por qué voy a sentir molestias si no he tenido molestias todo este tiempo? Porque ahora que me doy cuenta que todavía estoy positiva, porque ahora voy a sentir, no tengo nada, esto va a pasar, metí eso en mi cabeza, no, yo estoy bien y todo va a estar bien. Entonces a las 5 semanas ya el examen ya salió negativo. Muy bien, Dios. gracias. El siguiente conjunto de preguntas se centra en su experiencia al cuidar a su esposo, quien, como habíamos mencionado en nuestra pre-entrevista, él experimentó los síntomas más severos de este virus. Siguiente pregunta. Señora Cantú, cuando apenas estábamos aprendiendo más sobre este virus, se descubrió que las personas con afecciones médicas preexistentes como diabetes, presión arterial alta, etcétera, tenían más probabilidades de verse afectadas por sus síntomas. ¿Su esposo tiene alguna condición de salud preexistente que se siente cómoda compartiendo conmigo hoy? Sí, mi esposo es diabético. Ok. ¿Cuándo y cómo se dio cuenta de que su esposo estaba lidiando con síntomas más graves del virus COVID-19? Cuando empecé a notar que su respiración se empezó a hacer un poco más agitada y en la noche podía sentir yo que estaba haciendo mucho ruido al respirar, entonces fue cuando yo me empecé a preocupar más porque vi que sus niveles de oxígeno también iban disminuyendo y yo me empecé a preocupar más por esto. Y fue cuando le llamé también a mi cuñada para pedirle un consejo. Ella es una enfermera registrada, pero entonces yo ya me empecé a preocupar más por mi esposo. ¿Y cuáles fueron sus pensamientos y emociones sobre los síntomas que estaba enseñando su esposo? ¿Tomó alguna medida inmediata para ayudarle a aliviar esos síntomas? Yo empecé a prepararle test para él y para mí también estaba tomando test, pero le empecé a preparar más test, empecé a estar más al pendiente, a administrarle también medicamentos de los que decían que se debían de administrar. Eso fue lo que yo empecé a hacer para tener un poco más cuidado con mi esposo. Am, y los medicamentos que le dio a su esposo, ay, es que vamos a repetir esa pregunta otra vez, Aquí se puso un cuadrito. oh, ay, güey. Ah,
Ok, ya regresamos. Vamos a hacer la última pregunta de nuevo. ¿Cuáles fueron sus pensamientos y emociones sobre los síntomas de su esposo? ¿Tomó alguna medida inmediata para ayudarle a aliviar esos síntomas? Sí, pues de hecho ya estábamos tomando té, de hecho empecé a buscar más cosas ayudándole con el té, empecé a obtener medicamentos de México que también eran los que decían que se estaban dando para el coronavirus, incluso una planta que tengo yo de lengua de suegra que dicen que es una planta que libera oxígeno. Ahí donde estaba mi esposo, yo ponía la planta en mi afán de que él estuviera mejor y él tuviera más oxígeno. Sí, hice varias cosas para que mi esposo tuviera un poco más de cambio en su salud, en lo que él estaba sintiendo, en su respiración. Ok, mencionó que le dio medicamentos de México. Ahora me gustaría preguntarle, ¿cuánto tiempo hace que usted y su esposo han buscado tratamiento o medicamentos en México? Pues realmente siempre hemos buscado medicamentos desde que nuestros hijos estaban chiquitos. Estábamos trayendo de allá medicamentos y llevábamos allá a los niños al doctor y incluso cuando sabíamos que se podía ofrecer un medicamento, teníamos medicamento en casa de México. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre el sistema de salud en los Estados Unidos? En sí, yo he estado hospitalizada cuando tuve a mis hijos aquí en Estados Unidos, mis dos hijas. Estoy hospitalizada y es un buen sistema de salud. Lo único que pasa que cuando a una persona se le ofrece un médico, ya estás enfermo, tienes al niño ya bien malito y pones una cita con el doctor y el doctor se tarda mucho tiempo para que te pueda dar una cita. Entonces en ese tiempo es cuando dices, ¿qué hago? Mi niño está bastante enfermito y la cita tarda mucho en que me la den. Y por lo regular, por eso es que prácticamente vamos para México. Pero en sí, el sistema de salud en Estados Unidos es bueno también. Solamente es que eso es lo único que veo yo, el único problema que puedo ver. Ok, ¿cuál es la experiencia de su esposo con los sistemas de salud estadounidenses? ¿Alguna vez él había sido hospitalizado aquí en los Estados Unidos? Pues increíblemente mi esposo en 34 años que tenemos de casados, jamás había sido él hospitalizado aquí en Estados Unidos. Jamás había sido necesario utilizar sus seguros médicos que ha tenido siempre, porque gracias a Dios él nunca ha necesitado. Es una persona que ha sido, a pesar de ser diabético, su salud no ha sido mala. Así es de que apenas hoy con el coronavirus es primera vez desde que estamos casados de que él ingresa a un hospital aquí en Estados Unidos. Ok. ¿Fue durante este tiempo que su hijo también dio positivo por el virus? ¿Pensaste que también él ya había contraído el virus antes que le hicieron la prueba? Realmente sí, antes de que le hicimos la prueba, yo pensé que sí lo había contraído porque pude notar en él ciertos cambios de que de pronto se veía como que estaba enfermo y pensé, no se va a escapar, si él está aquí viviendo con nosotros, él no se va a escapar de que se contagie. ¿Y su hijo experimentó algún síntoma mientras que estuvo él positivo con el virus? Simplemente como un resfriado, de pronto dijo que sentía como calentura, pero era una poca y ya fue todo. No fueron muchos días, solamente fueron unos 2 días y ya luego ya no sintió nada. Ahora para seguir las preguntas de su esposo, ¿le gustaría dar más detalles sobre cómo continuaron los síntomas de su esposo? ¿Y estabas preparada para llevarlo al hospital como se empeoraran sus síntomas? Pues sí, realmente empecé a ver cómo mi esposo empezó a ponerse peor pese a los remedios que le estaba haciendo, pese a que ya había empezado a tomar medicamento.
él siguió poniéndose peor y volví a llamarle a mi cuñada. Entonces fue cuando ella me dijo, ¿sabes qué? Dijo, necesita irse al hospital porque esto no está bien, sus niveles de oxígeno estaban muy bajos, él estaba batallando ya mucho para respirar, estaba agitado y yo estaba con mucho temor porque como que tampoco me gustaba la idea de que él ingresara y a él tampoco le gustaba la idea por todo lo que se ha escuchado. Ahora, ¿cuándo fue que lo llevaron al hospital? Y cuénteme en detalle las emociones y sensaciones que sentiste en ese momento que lo llevaron. Pues fue después de una semana que él estaba con todos estos problemas que ya tuvo que ir ya de emergencia al hospital. A mí me pareció algo muy triste. Yo sentí mi corazón que se partía en dos porque yo a él nunca lo había visto que ingresara a un hospital. Él siempre ha sido el fuerte aquí en la familia. Entonces yo pude sentir tristeza porque con todo lo que veíamos que lo ingresan en el hospital, luego los intuban y luego ya no salen con vida. Pero más que nada, pese a todo mi temor, puse toda mi confianza en Dios, como todo ese tiempo lo había estado haciendo, de que mi única ayuda era poner en las manos de Dios todo y puse mi confianza en Dios y dije, Señor, tú tienes el control de todo. Entonces fue como yo ya pude tener paz porque dije, si Dios está en control de todo esto, yo no tengo que tener miedo porque yo lo puse a Él en las manos de Dios. Ok. ¿Cuánto tiempo estuvo hospitalizado su esposo? ¿Se le permitió ir a visitarlo durante ese tiempo? Mi esposo estuvo hospitalizado por 5 días, que eran los que requería el tratamiento que le iban a poner. No podía, yo quería irme a estar con él porque sentía la necesidad de estar ahí con él. No podía porque aparte yo también estaba infectada. Pero no me permitieron ir con él, a estar ahí. Entonces lo que sí nos permitieron que pudiéramos irlo a ver por una ventana grande que estaba en el lado de la calle de los estacionamientos, perdón. Entonces por ahí fue que lo pudimos ver y hablar con él por el celular y tomarnos fotografías. Y para mí ya verlo me tranquilizó un poco más, verlo a él que estaba sonriendo y no lo veía yo tan mal estando ahí. O sea, me vine tranquila para casa. ¿Recuerda los sentimientos de su esposo acerca de su hospitalización? ¿Crees que él estaba preparado mentalmente para eso? Realmente mi esposo no estaba preparado. Incluso él no quería, se resistió porque él no quería ingresar al hospital. Pienso que también existía un poquito de temor en él por todo lo que veíamos que pasaba, ¿verdad? De las personas que ingresaban al hospital. Pero realmente él se dio cuenta que necesitaba estar en el hospital, que necesitaba ayuda médica. Y creo que por eso fue que se convenció en ingresar al hospital. Ahora, ¿cuáles fueron sus sentimientos durante el tiempo separada de su esposo? ¿Hiciste algo específicamente para ayudarte en esos tiempos difíciles? Tan pronto ingresaron a él y pues mi corazón estaba dolido y yo empecé a llorar, pero luego dije, no, tengo que ser fuerte, tengo que estar fuerte. Yo tengo una fuente que es de fuerza, que es mi Dios, es la fortaleza en mi vida. Entonces yo le dije, Señor, toma tú el control y yo sé que tú vas a hacer las cosas a tu manera y Señor, hágase tu voluntad. Entonces yo, cuando ya puse todo en las manos de Dios, yo ya no sentí temor porque yo supe que Dios se tenía el control de todo y ni una hoja de un árbol se va a mover sin la voluntad de Dios y encontré paz en eso.
¿Pudo usted continuar con sus deberes típicos como ama de casa durante este tiempo? ¿Luchó con algo mental o físicamente mientras que lidiaba con la incertidumbre de la salud de su esposo? Sí, pude continuar porque yo soy el tipo de persona que en vez de deprimirme y tirarme uy, con la depresión, o sí sentía tristeza porque mi esposo estaba allá, pero yo lo que hago es ponerme a hacer algo, entretenerme en esto o entretenerme en lo otro. Entonces yo lo que hice, seguía haciendo mis cosas, tenía muchas cosas que hacer en casa, entonces yo no le di un lugar en sí a deprimirme. Como dije anteriormente, Dios es el que nos da la fuerza en estos casos y no tuve un tiempo para deprimirme, sino que empleé toda esa energía en otras cosas positivas. Y asimismo me dio el positivismo a mí también. Ahora, ¿cómo se sintió cuando se enteró que su esposo ya por fin iba a poder regresar a casa? Realmente me sentí muy contenta porque lo extrañaba mucho. Mi esposo y yo por lo regular no nos ausentamos el uno del otro, siempre estamos juntos y me dio mucha alegría saber que ya iba a regresar a casa. Fue lo que yo sentí, una alegría, y cuando fuimos por él, una emoción muy grande ver que él venía a casa ya de regreso. ¿Usted qué tuvo que hacer por su esposo para satisfacer sus necesidades ahora que estaba fuera del hospital y en qué forma llegó él del hospital? Pues realmente cuando llegó, yo pude notar cuando lo recogimos que se le veía un poco agitado. Yo le hice una pregunta y él me dijo, espérame tantito, porque él traía una poca de agitación. Y cuando llegamos a casa, incluso esa misma noche, yo pensé que iría a estar mi esposo de regreso en el hospital, porque con el simple hecho de caminar de la sala a la recámara, mi esposo llegó muy mal y empezó a faltarle mucho el aire porque pues él tuvo que salir, de hecho, con el oxígeno, con el tanque de oxígeno puesto. Aquí en casa ya estaba la máquina de oxígeno esperándolo para cuando llegara. Entonces, cuando veo yo que aún con el oxígeno de puesto, él estaba batallando otra vez, se agitó mucho, mucho cuando fue a su cama, y casi que le digo a mi hijo, llámale a la ambulancia otra vez, porque en realidad se puso mal, pero él dijo, no, no le llames, voy a estar bien. Se puso boca abajo con una almohada en su estómago y se pasó lo que él sentía, pero igual esa noche yo no dormí, estuve en vela porque estuve cuidando de que él no le volviera a pasar lo mismo. ¿Y qué opina de las responsabilidades que ya estaba ahora a cargo para asegurarse de que su esposo se podía recuperar por completo? Pues sí, supe que era una responsabilidad, pero más bien yo lo tomé como un reto, lo tomé como un deseo más bien de verlo, de que él se recuperara. Entonces dije, voy a hacer todo lo posible, que lo que esté al alcance de mi mano para que él se recupere. Y yo empecé a tener cuidado de él, a darle sus medicamentos, a darle su alimentación que fuera saludable, tomándole sus niveles de oxígeno, su pulso. Y fueron varias veces, incluso todavía se lo sigo tomando los niveles de oxígeno y su pulso. Y fue realmente desesperante ver cómo los niveles de oxígeno los primeros días estaban igual, o sea, estaban bajos, y yo hacía muchas cosas y él con el oxígeno puesto y sus niveles continuaban bajos y él continuaba fatigándose y de pronto le faltaba, se le cortaba la respiración y se agitaba. Sí fue un tiempo, sí fue un tiempo realmente estresante, digamos, pero Dios siempre estuvo con nosotros, Dios nunca nos abandonó y a mí me dio la fuerza para estar al cuidado de Él, y realmente todo lo que hice lo hice con mucho amor porque no fue una carga para mí, simplemente fue algo el deseo de que Él estuviera bien. Muy bien.
¿Cómo está su esposo hoy? ¿Todavía tiene algún síntoma duradero? ¿Y ha podido hacer cosas que no había podido hacer mientras que estaba lidiando con el peor de sus síntomas? Mi esposo hoy está mucho mejor, gracias a Dios. Sus niveles de oxígeno están muy bien ahora a comparación de cómo está. Ya no necesita el oxígeno, ya no lo tiene. Incluso se compró una bicicleta y ahora hasta se ha puesto a hacer ejercicio en la bicicleta y lo puedo ver yo que es mucho mejor, está mucho mejor, cosa que yo no me imaginaba que él pudiera volver a recuperar su voz, porque mi esposo tiene una voz que le digo yo que parece que tiene que nació con un micrófono integrado. Y yo pensé cuando escuchaba su voz tan agitada y tan cansada, y yo pensé, ¿irá a recuperar mi esposo nuevamente la voz? Y realmente sí, ya está ahora con su voz fuerte, gracias a Dios, y está haciendo un poco más de ejercicio, está sintiéndose menos cansado y sí, ha tenido mucho cambio, gracias a Dios. Ahora, wow. Ahora, como discutimos en nuestra preentrevista, su esposo es maestro. ¿Cómo afectaron sus síntomas a su capacidad para seguir trabajando? Realmente mi esposo nunca dejó de dar la clase pese a su enfermedad, al estado en el que se encontraba. Él insistió en seguir dando la clase de casa como lo estaba haciendo. Era un tanto difícil y más los primeros días porque los primeros días su oxígeno bajaba cuando él estaba trabajando, cuando él estaba hablando. Entonces sus niveles de oxígeno descendían porque él tenía que hacer un video de media hora sin parar. Entonces yo estaba acá, Señor, ayúdalo para que no se le bajen tanto los niveles de oxígeno. Mientras él estaba trabajando, yo estaba pidiéndole a Dios que fuera con él. Entonces él siguió dando sus clases y empezó prácticamente a mejorar. Al dar sus clases empezó a mejorar, pero sí estuvo un tiempo, lo cual yo admiré mucho, la dedicación que tuvo mi esposo para no dejar a su clase, para no dejar sus niños, ¿verdad? Entonces, sí admiré ese tiempo de él porque sí tuvo una dedicación a su trabajo y no dejó de trabajar ni uno de los días en su enfermedad de COVID. Muy bien. Señora Cantú, ahora esta próxima serie de preguntas se referirá a sus creencias religiosas y qué papel desempeñaron en estos momentos difíciles para usted y su familia. Siguiente pregunta es, ¿diría usted que es una persona muy religiosa? Pues en sí, religiosa, amo a Cristo y mi religión es Dios. O sea, soy cristiana más que religiosa, pero sí asisto a la iglesia, claro, voy a la iglesia, asisto con regularidad a la iglesia, pero sí, soy cristiana. Charla otra vez. Dímela otra vez. ¿Diría usted que es una persona muy religiosa? A ver, déjame ensayarla. Tanto como que una persona muy religiosa, no necesariamente asisto a la iglesia, soy cristiana, asisto a la iglesia, amo a Dios, pero pues yo no le llamaría esto una persona muy religiosa. ¿Está bien así? Sí, puedes decir, porque me gustó lo que dijiste, es que tu religión es Dios, que tienes mucha fe y tu religión es Dios. Ok, bueno, así déjalo. ¿Así lo dejamos? ¿Te pareció bien? Sí, me pareció muy bien esa respuesta. Bueno, pues así déjala. Bueno, so vamos a seguir. Ay, espérame un segundito. Es que estoy notando que no tengo las preguntas que quería que agregara mi maestra, so la estoy No buscando. lo creas en tu celular.
No, esas dos no. Las estoy viendo aquí que no las tengo. Se las voy a buscar de voladita. Sí, porque me las dijiste aquí. No, no, no. Las de... Ah, sí, Día de Acción. Es verdad. Ahí están. Ah, Ok. So, un momentito. Ok. Ahora sí, ya vamos a seguir, ok. Ah, ya estaba grabando. Ok. Siguiente pregunta. ¿Puedes explicar cómo te afectó tu fe religiosa en estos tiempos de incertidumbre? mi fe religiosa, ¿en qué manera diríamos? Ok, vamos a hacer esa última pregunta de nuevo. Después de la pregunta de, ¿diría usted que es una persona muy religiosa? Esta es la siguiente pregunta. ¿Puedes explicar cómo te afectó tu fe en estos tiempos de incertidumbre? Realmente no afectó mi fe siempre estuvo presente porque cuando estamos pasando por tiempos de esta índole es cuando más nos acercamos a Dios y es cuando más estamos teniendo también la fe en Dios porque sabemos que Dios va a escucharnos y sabemos que Dios va a contestar a lo que le estamos pidiendo. Entonces la fe aumenta también. ¿Cómo afectó la pandemia a las tradiciones familiares, costumbres y celebraciones navideñas? Por ejemplo, ¿celebraste cumpleaños y la Navidad de forma diferente o tuviste un día de acción de gracias tradicional? El Día de Acción de Gracias estuvimos solamente mis hijos, mi esposo y yo, entonces no fue algo, sí extrañamos estar en familia porque siempre estamos impuestos a estar juntarnos muchos miembros de la familia, pero en realidad como quiera no me quejo del Día de Acción de Gracias porque estuvimos en familia aquí con mi esposo, mis hijos y estuvimos bien, tuvimos un buen tiempo, como sabíamos que solamente íbamos a estar nosotros, tratamos de hacer el tiempo muy ameno. Y costumbres, celebraciones como cumpleaños o Navidad, ¿no tampoco fueron afectadas? Pues la Navidad fue la misma cosa, la Navidad la pasamos también solitos, extrañando mucho a nuestra familia, pero incluso hicimos un programita aquí para cantar y para hacer algo diferente porque éramos nada más los mismos, mi esposo y mis hijos y yo. Entonces tratamos de hacer un buen tiempo y tuvimos un buen tiempo. Nunca habíamos hecho esto que hicimos ahora en esta Navidad pasada. Lo que sí también sí afectó los cumpleaños porque cuando fue el cumpleaños de mi hija en enero, siempre estamos impuestos a juntarnos con ella nosotros y tener una cena o ir a cenar o no falta, pero siempre estamos festejando en familia. Es algo que cada vez que cumpleaños alguien de nosotros así es. Entonces, ahora que ella está cumpliendo años, mi esposo está internado, ni yo siquiera puedo ir a abrazarla, a desearle el feliz cumpleaños en persona y fue algo bien triste porque mi hija solamente estuvo solita con su hermana y ellas pasaron su cumpleaños solitas y simplemente estuvimos viéndonos por el FaceTime, ¿verdad? Que ellas estaban con su pastel y incluso vinieron y nos pusieron afuera, nos vinieron y nos trajeron afuera pastel sin meterse a la casa. Pero sí, realmente en ese aspecto sí fue triste, fue más triste porque no estábamos todos juntos, porque ni aún mi esposo estaba con nosotros y ni ellas estábamos divididos en tres partes y pienso que el cumpleaños de mi hija sí fue algo triste. Si usted asistió a bodas o graduaciones o funerales, ¿hay algo que notó que la pandemia hizo que estos eventos fueran diferentes de los tiempos previos a la pandemia?
En realidad yo no asistí a ninguna de esas cosas, ni bodas ni funerales. Estábamos prácticamente encerrados y nunca quisimos ir a nada de esos eventos. Y vaya que hubo, pero no asistimos. ¿Con qué frecuencia asistió a la iglesia antes de la pandemia de COVID-19? Y si su iglesia cerró al principio debido a la pandemia. A la iglesia asistíamos por lo regular el domingo por la mañana, el domingo por la tarde y los miércoles por la noche con regularidad, perdón. Asistíamos. Tan pronto empieza el virus y empieza el confinamiento, nosotros ya no pudimos asistir a la iglesia, empezamos a ver solamente por internet a las predicaciones de nuestra iglesia, del pastor de nuestra iglesia. Entonces era de la manera que nosotros estábamos teniendo acceso a las cosas de la iglesia. Y sí cerraron la iglesia al principio debido a la pandemia. Sí, estuvo cerrada la iglesia. Estuvo cerrada la iglesia por un tiempo. ¿Cómo acomodó su iglesia, su congregación para seguir pautas seguras y continuar brindando servicio a su gente? La iglesia lo que hizo es que empezaron a hacer los servicios afuera de la iglesia y las personas dentro de sus carros empezamos a asistir, pero cada quien dentro de su carro con nuestros cubrebocas, nadie bajándose del automóvil, nadie saludaba a nadie, o sea, seguíamos con el distanciamiento, pero estábamos ahí afuera de la iglesia escuchando las predicaciones. Se tornaba esto un poquito más diferente, pero estaba bien como quiera, estábamos asistiendo solamente un día a la semana, los domingos, la mañana. Diría, perdón, diría que usted y su fe y creencias religiosas le ayudaron a atravesar de este periodo de su vida. Por favor, explique en detalle. Claro que sí, y bastante, porque el hecho de que cuando pasamos por esos tiempos tan malos y nunca habíamos pasado por una pandemia, nunca me había tocado a mí pasar por una pandemia, entonces esos tiempos nos acercan a Dios, nos acercan más a Dios porque estamos pensando qué va a pasar, estamos atravesando por algo nuevo que nunca habíamos pasado. Entonces lo que hacemos solamente es encomendarnos a Dios. Esto como que sí nos acerca un poco o mucho más a Dios porque sabemos que Dios es el único que nos puede ayudar en todos estos momentos difíciles. Así que sí, todo este tiempo puedo decir que he estado más cerca, mucho más cerca de Dios que cualquier otro tiempo. En realidad es algo que sí es así. Muy bien. Ahora, para concluir nuestra entrevista, señora Cantú, le haré algunas preguntas finales. Siguiente pregunta es, si está satisfecha con la respuesta local al COVID-19 en McAllen, Texas y en el condado de Hidalgo. Pues sí, realmente sí, porque pude ver yo que se tomaron las precauciones, se tomó el distanciamiento social, el confinamiento, todo eso se hizo tal y como debería de ser. Y sí estaban en las tiendas las personas checando que que la gente que fuera trajera su cubrebocas, que estuvieran manteniendo la distancia. Sí estuve conforme con lo que estaban haciendo, como con lo que estaba haciendo la ciudad, de los policías cuando estaba la pandemia en su apogeo, estaban también checando que solamente fueran dos personas en el carro y preguntaban qué era lo que andaban haciendo. Y si realmente sí estuvieron al tanto de todo y sí estuve conforme yo con la manera en la que hicieron las cosas. Ahora, ¿está satisfecha con la respuesta estatal al COVID-19 liderada por el gobernador de Texas, Greg Abbott? Realmente la respuesta estatal, el mandato que se dio de que ya se abriera las tiendas al 100%
y que incluso si ya no que ya no usaban los cubrebocas y no querían, realmente eso no estuve yo muy de acuerdo porque pienso que eso se debería de haber hecho ya cuando había llegado, mejor dicho, la pandemia a su fin, entonces ya no se estaban presentando casos de coronavirus, ya estaba más bajas las probabilidades de infectarse las personas. Entonces es cuando yo pienso que era cuando se debía decir que ya se abriera al 100 los negocios, que ya se quitara el uso de cubrebocas, pero no fue así, pero realmente no estuve tan satisfecha con esa respuesta. Ok. ¿Está satisfecha con la respuesta nacional actual al COVID-19, liderada por el presidente Biden y su administración? Pues más bien viene a ser como algo parecido, ¿verdad? A la pregunta anterior, pero realmente lo que estoy satisfecha es con las personas que en realidad han seguido cuidándose, las personas han seguido teniendo su distanciamiento social y aunque no estoy generalizando, hay personas que no lo han hecho, pero una gran mayoría de las personas siguen con el uso del cubrebocas, siguen con el distanciamiento social y eso es más que nada lo que a mí me tiene satisfecha el hecho de que las personas han seguido teniendo sus cuidados, aquellas que han seguido teniendo sus cuidados. Muy bien. Si tuvieras el poder de responder al COVID-19 con pólizas, leyes o decisiones en los lugares de trabajo, ¿qué harías de manera diferente en todo caso? Pues como dije anteriormente, estaba yo muy bien con todo lo que se había hecho, entonces pienso que seguiría lo mismo, las mismas reglas que se han hecho hasta hoy. No creo hacer algo diferente porque realmente si estoy satisfecha con lo que hasta hoy se ha hecho, seguiría haciendo lo mismo porque si eso dio resultado, entonces podemos seguir teniendo las mismas medidas de seguridad para evitar los contagios. Y ahora, ¿hay otras historias o experiencias que gustarías compartir conmigo que no le haya preguntado? Pues las experiencias tocante a la pandemia y este virus sí fueron un tanto tristes porque cuando empezó este virus, un poquito antes de que empezara este virus, habíamos planeado una junta con amigas de mi pueblo, entonces tuvimos una reunión, vinieron amigas de la infancia y estuvimos un buen grupo y estábamos muy contentos de vernos después de que habían pasado muchos años de que no nos veíamos. Entonces, una de las amigas que vinieron de mi pueblo, lamentablemente fue una de las primeras víctimas del COVID y falleció meses antes poquito tiempo después de que habíamos tenido esta reunión. Y también otra amiga de ahí, de mi mismo pueblo, también, ella sí no la alcancé a ver por mucho tiempo, no la había visto y no la alcancé a ver, solo la tenía en mis redes sociales, pero también fue otra persona de las primeras víctimas del coronavirus, lo cual eso sí me puso un tanto triste de que a ella sí ya no la alcancé a ver. Entonces, de ahí pues también hubo muchas más personas que fallecieron, que partieron sin que nosotros, porque aparte de que no pudimos ya verlas, y pues aparte ni siquiera pudimos estar ahí en su funeral a darles el último adiós, no pudimos ir tampoco a ver a la familia después para darles nuestras condolencias. Y esa es una de las cosas que también a mí pues se me hacía un poco triste de que varias personas conocidas partieron y nosotros no pudimos estar con ellas, no pudimos ir a darles un abrazo, no pudimos. Eso me pareció triste en todo este tiempo de pandemia. Mis condolencias, señora Cantú, a sus pérdidas de sus amigas. Gracias.
Y eso concluye nuestra entrevista, señora Cantuso. Muchas gracias por participar en nuestras colecciones y archivos especiales de UTRGV y nuestro proyecto de voces. Agradezco muchísimo que haya tomado el tiempo de compartir sus historias conmigo hoy y de nuevo, muchas gracias por su participación. Muchas gracias a ti por incluirme en esta entrevista y fue para mí de gran alegría poder estar en ella. Muy bien, que tenga hermoso día. Adiós. Igualmente, muchas gracias.